Entonces, miren, aquí en la parte que nos quedamos, sería pues en esta de longitud, ¿sí? Entonces, dimensionalmente la fórmula es correcta, ¿sí? Ya que se cumplen las dos reglas antes señaladas, ¿sí? La primera es que solo pueden sumarse o restarse magnitudes físicas de la misma dimensión, lo cual aquí corroboramos que efectivamente se sumaron las magnitudes físicas, ¿sí? De la dimensión de longitud y las dimensiones de la magnitud física a ambos lados del signo de la igualdad son las mismas, ¿sí? Si se fijan acá la longitud, ¿sí? La magnitud, la dimensión de la distancia, pues es longitud y lo que sumé, ¿sí? Me dio longitud, por lo tanto es correcto. ¿Sí? Entonces, también existen magnitudes adimensionales, ¿sí? O sea que carecen de dimensiones, ¿sí? Por eso no tienen unidades de medida. Tal es el caso de la densidad relativa, ¿sí? Que para obtenerla dividimos unidades de densidad entre unidades de densidad, ¿sí? Dando como resultado una cantidad adimensional, ¿sí? Así, por ejemplo, la densidad relativa pues va a ser densidad entre densidad, ¿sí? Donde las dimensiones, ¿sí? De la densidad es masa entre volumen, ¿sí? Y las de densidad nuevamente pues serían masa entre volumen. Entonces, si ustedes tienen las dimensiones aquí de masa por longitud a la menos 3, entre masa por longitud a la menos 3, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esto, les va a quedar como longitud a la 0 y masa a la 0. Recuerden que eso es igual a 1, ¿sí? Y si ustedes, digamos, ya están un poquito más avanzado, ¿sí? Pueden saber de que, ya saben, una cantidad sobre otra cantidad, pues sería la misma, ¿sí? Lo mismo, una unidad entre otra unidad, ¿sí? Si es lo mismo, pues me va a dar 1, se pueden eliminar, ¿sí? Así si ustedes tienen kilogramos entre kilogramos, ¿sí? Se eliminan, ¿sí? Y queda 1, ¿sí? No quedan unidades, ¿sí? Es adimensional. Es a esto a lo que se refiere, ¿ok? Y ya por último del día de hoy, vamos a ver este que es la medición de diferentes magnitudes con métodos directos e indirectos, ¿sí? Esto pues lo vamos a ver de manera rápida. Y el viernes vamos a empezar con esta parte que es el análisis de errores en la medición, ¿sí? Y parte de lo que van a hacer del proyecto tiene que ver con esta parte de aquí, ¿sí? Ok, entonces me voy a esta parte ahorita que dice: al realizar la medición de diferentes magnitudes, nos encontramos que algunas de ellas las podemos medir directamente, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de una mesa, nosotros utilizamos una regla graduada, ¿sí? O el espesor de una moneda, utilizamos un vernier, ¿sí? Cuya aproximación es de centésimas de centímetro, ¿sí? También podemos medir la masa de un objeto si utilizamos una balanza, el volumen de un líquido mediante si empleamos una probeta o algo que esté graduado, ¿sí? El tiempo en que un automóvil recorre cierta distancia, pues utilizamos un reloj, ¿sí? Eso, digamos, pues sería un método, uh, una manera de medir directamente, ¿sí? Pero no siempre es posible realizar mediciones directas, ¿sí? Por eso se requiere de mediciones indirectas para determinar el valor de una magnitud. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el volumen de un cuerpo irregular, ¿sí? Por ejemplo, una roca, ¿sí? O no sé, bueno, o otra cosa, ¿sí? Que sea irregular, que no tenga una forma bien definida, ¿sí? Se calcula empleando una probeta graduada, ¿sí? En la cual primero debemos agregar agua y luego leer su volumen inicial, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería que como 35, ¿sí? Posteriormente introducimos ese cuerpo irregular, ¿sí? Que desplazará un volumen de líquido equivalente a su volumen, ¿sí? O sea, cuando nosotros introducimos este cuerpo a esta probeta, va a aumentar su volumen, ¿sí? Entonces, leemos el volumen final y mediante la diferencia de volúmenes en la probeta reconoceremos el volumen del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si aquí fuera 50, ¿sí?
y aquí fuera 35, la diferencia 50 menos 35 daría 15, o sea que el volumen de ese cuerpo sería de 15, ya sea que sea de mililitros, centilitros o litros, ¿sí? Dependiendo pues de cómo esté graduado, ¿ok? Entonces aquí dice, cabe señalar que si el cuerpo es poroso, el agua penetrará por estas cavidades y el desplazamiento del líquido no corresponderá exactamente al volumen del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un resultado aproximado, ¿sí? Otro ejemplo de método indirecto lo tenemos cuando empleamos un aparato llamado sonar, ¿sí? Para conocer la profundidad del mar en algún punto, ¿sí? El sonar consta de un emisor de sonidos, las ondas que envía se reflejan en el fondo y un colector recoge su eco. Entonces, la distancia a la que se encuentra el fondo se calcula en función de la magnitud de la velocidad del sonido en el agua y el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción, ¿sí? También otro que utilizamos comúnmente es cuando calculamos el área, ¿sí? Por ejemplo, el área de un rectángulo, ¿sí? La medimos de forma indirecta, ¿sí? Primero medimos el largo, ¿sí? Y después medimos el ancho, ¿sí? Y finalmente, por medio de una operación, ¿sí? Que sería largo por ancho, podemos calcular el área, ¿sí? Entonces, estos serían unos ejemplos de mediciones indirectas, ¿sí? Ya que a partir de, en este caso del área, ¿sí? De unas mediciones directas, posteriormente al multiplicar estas, podemos calcularla de manera indirecta el área, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, se puede decir que cuando se determina el valor de una magnitud por medio de un método indirecto, generalmente se requiere realizar dos o más mediciones directas y además se efectúa una operación o cálculo matemático, ¿sí? Entonces, miren, acá arriba tenemos, por ejemplo, en la figura 2.10, esta del volumen, y acá abajito en la 2.11, la que nos menciona del sonar, ¿sí? Cuando se manda una onda, ¿sí? A cierta profundidad y después regresa, ¿ok? Entonces, de una manera indirecta se puede calcular una magnitud física, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda o preguntas hasta ahorita? No, profe. No. Entonces, en el transcurso de hoy, les estaré enviando la tarea, ¿sí? Que entregarían el próximo martes. Y recuerden que este viernes tenemos nuestra primera evaluación. ¿Sale? Entonces nos vemos el viernes a las 11 de la mañana. Sí, gracias, profe. Sale, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.